vamos a ver una temática que es importante. Parece engorrosa al principio, pero es para que puedan comprender otros mecanismos, ¿sí? Vamos a ver lo que es inflamación. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de esto, es un proceso común, hasta fisiológico, y en ciertas circunstancias fisiopatológico, que viene a ser una reacción que genera el tejido conectivo vascular y también el tejido afectado ante una agresión o una noxa, y que es indispensable para que el organismo pueda sobrevivir. Decimos que es una respuesta tisular muy frecuente, pero en algunos casos puede llegar a originar daños, por ejemplo, como se dan las reacciones de hipersensibilidad. ¿Alguno de ustedes tiene algún tipo de alergia? Asma, rinitis, etcétera. O tenga, por ejemplo, alergia a la picadura de abejas, a la miel o cualquier otra circunstancia. Bueno, esas son reacciones de hipersensibilidad que suelen ser mecanismos de protección, pero que en algunos casos pueden llegar a generar la misma muerte de una persona, ¿sí? El asma bronquial puede ser una reacción eh, de hiperreactividad bronquial que es exagerada y que en algunos casos puede comprometer la ventilación del paciente y hasta ser mortífero. A veces reacciones con ciertas medicaciones, las personas que son alérgicas a la penicilina, por ejemplo, es muy frecuente en nuestro medio, o personas que son alérgicas a las picaduras de insectos. Es la propia reacción inflamatoria exagerada que puede causar el deceso y no la misma agresividad a la noxa, por ejemplo, porque una picadura de abeja no te mata, pero si sos alérgico, la misma respuesta inflamatoria de tu organismo puede llegar a producir justamente un desenlace que puede llegar a ser ominoso en algunos casos. Cuando hablamos de inflamación, siempre van a escuchar el sufijo itis, ¿sí? Que se lo agrega al órgano que está afectado. Ahí viene el término apendicitis, miocarditis, hepatitis, etcétera. ¿Bien? Nosotros vamos a encontrar diferentes causas o estímulos que generan esta inflamación, que pueden ser agentes biológicos, bacterias, hongos, virus, agentes físicos como cuerpos extraños, radiaciones, traumatismos, agentes químicos, sustancias tóxicas y algunas enfermedades autoinmunes o no solamente enfermedades, sino trastornos inmunitarios, en este caso las reacciones de hipersensibilidad, que muchos de nosotros tenemos. Nosotros vamos a ver en cuanto a los antecedentes históricos, ¿sí? Vamos a ver que ya lo que es inflamación ya se había visto en la antigüedad. Celso, en el siglo I a.C., ¿sí? Él había descrito lo que es los 4 signos cardinales de la inflamación, que hoy en día se mantienen, lo que es el rubor, el tumor, el calor y el dolor, que muchos de ustedes, si se habrán golpeado, los deben conocer a la perfección. Y a su vez, Virchow, que es un patólogo de esta época, médico antropólogo, creador de la patología microscópica, él agregó un quinto signo que es pérdida de la función. Que esto se relaciona mucho, por ejemplo, si uno tiene un traumatismo o algo semejante, obviamente el dolor, la inflamación va a dificultar que nosotros podamos utilizar dicho miembro. Nosotros vamos a ver que este proceso inflamatorio va a tener diferentes niveles y mediadores químicos. Nosotros vamos a ver algunos de ellos, porque si tuviéramos que estudiarlo esto a fondo, no, no hay, digamos, un stop con respecto a eso, porque cada vez se van descubriendo más cosas. Pero esto es un punto importante para que ustedes comprendan algo de las cosas que tenemos que estudiar, porque tenemos que recordar esto de lo que es histología y de lo que es fisiología, de los 5 componentes de los leucocitos, las 5 variedades de leucocitos que tenemos. Tenemos por un lado los leucocitos polimorfonucleares, los leucocitos polimorfos eosinófilos, leucocitos polimorfos basófilos. Estos son polimorfos porque tienen un núcleo con muchas formas, por eso se llaman polimorfonucleares. Y por otro lado, células mononucleares, como son los monocitos y los linfocitos. En los tejidos, nosotros podemos llegar a encontrar células cebadas, histiocitos, fibroblastos, células endoteliales, entre otros incluso. Ahí, bueno, son los leucocitos polimorfonucleares, son los neutrófilos, ¿sí? Constituyen 60-65% de sangre periférica. Muchos de ustedes, si les hacen un análisis en sangre de rutina, van a ver que está descrito lo que son los polimorfonucleares, o PMN les ponen a veces, y va a decir porcentaje. Si ustedes están cursando con una infección bacteriana, por ejemplo,
tienen una bronquitis, tienen una neumonía, va a haber un aumento justamente de los neutrófilos, más del 65%. Estas células tienen gránulas o gránulos en su interior que tienen enzimas que son útiles para poder atacar o lisar bacterias. Estas células, cuando se mueren, cuando se necrosan, son los que originan los piocitos, que es el famoso pus. ¿Bien? Los polimorfos nucleares eosinófilos son el 1 o 4% de la sangre periférica, están muy relacionados con lo que son enfermedades alérgicas. Por ejemplo, yo si quiero estudiar a una persona que tiene una dermatitis atópica o que está cursando con alguna enfermedad alérgica para estudiar, yo hago un conteo o solicito un conteo en sangre periférica de los eosinófilos. Si ese paciente tiene una elevación de los eosinófilos, me puedo llegar a encontrar ante una enfermedad alérgica o parasitaria, porque también se elevan ante ciertas enfermedades parasitarias. Los basófilos constituyen muy bajo porcentaje, 0 a 0,5%. Las plaquetas, que son más que células, son fragmentos celulares, ¿sí? Intervienen en la coagulación y en la producción de mediadores químicos. Las plaquetas no tienen núcleo, por eso decimos que no son células, sino que son fragmentos de células de su antecesor, que es el megacariocito, que se va fragmentando el megacariocito y genera las plaquetas. Las plaquetas contienen gránulos en su interior, como ser serotonina, histamina, calcio, fibrinógeno, y factores de crecimiento derivado de plaquetas, que esto está las siglas en inglés, que hoy en día está muy de moda porque se lo utiliza para diferentes tipos de tratamientos, ¿sí? Por ejemplo, se lo utiliza, por ejemplo, con tratamientos estéticos, van a escuchar mucho que se utiliza lo que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que algunos estudios afirman que pueden ya tener, eh, que son positivos, otros dicen que no tiene tanta efectividad. Los monocitos constituyen el 4 a 8%. Estas células tienen movimientos ameboides y van a intervenir en la fagocitosis y son precursores de los histiocitos. Es decir, el monocito cuando viaja en sangre se lo puede llegar a detectar. Ustedes te hacen una extracción de sangre, van a encontrar los monocitos que constituyen el 4 a 8%, y estos monocitos constituyen lo que son justamente los precursores de los histiocitos. Es decir, cuando llegan a los tejidos periféricos, cuando hay alguna noxa o algo que invade, se convierten en estas células. Los linfocitos son súper importantes, constituyen alrededor del 30-40%. Los linfocitos se elevan mucho cuando hay una infección de tipo viral, ¿sí? Esto yo se lo estoy dando, les puede parecer muy engorroso, capaz que se lo acuerden, capaz que no, capaz que les cueste estudiarlo, pero esto tienen que saberlo, diferenciar, porque el día de mañana cuando veamos algunos estudios de ciertas patologías como meningitis, tienen que reconocer la función que cumplen porque nos informan con respecto al posible diagnóstico de un paciente, ¿sí? Por ejemplo, yo si le hago una punción lumbar a un paciente que tiene meningitis y veo que tiene un aumento del número de linfocitos, yo puedo llegar a presumir que esa meningitis es de origen viral, porque tiene un aumento de los linfocitos. Si tuviera un aumento de los neutrófilos, estaría ante una meningitis de origen bacteriano. Nosotros tenemos diferentes tipos de linfocitos, ¿sí? Que son los linfocitos T y los linfocitos B. Esto es a muy grandes rasgos. Los linfocitos T reciben su nombre de T porque son células que, derivadas del timo, ¿sí? Que es una glándula que interviene mucho en la inmunohematopoiesis, y los linfocitos B reciben su nombre porque son derivados del homólogo en el nombre de lo que se llama la bolsa de Fabricius en las aves, que vienen a ser lo mismo que los ganglios linfáticos en nosotros, ¿sí? Por eso, como viene del origen del nombre del linfocito B, se debe a esto, a la bolsa de Fabricius que tienen las aves, que en nosotros, el lugar donde se produce el desarrollo de los linfocitos B es en los ganglios linfáticos. Los linfocitos T intervienen en lo que es en la inmunidad tardía y mediada por células, mientras que los linfocitos B son encargados de factores humorales. Por ejemplo, a ustedes le colocan una vacuna, ¿sí? Eso va a generar una reacción de antígeno-anticuerpo. ¿Y quiénes son los que producen el anticuerpo? Son los linfocitos B. Los linfocitos B, cuando maduran, se van a diferenciar y van a transformarse en células plasmáticas, que son las células que producen los anticuerpos. Tiene una sobrevida que puede ser de días a semanas y constituye el 25% del linfocito en sangre. Mientras que los linfocitos T constituyen el 75%, estos pueden llegar a vivir meses o años
y se diferencian a su vez en células destructoras. Nosotros a su vez, si nos ponemos a estudiar un poquito más fino, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de linfocitos T, como ser el linfocito T CD4 y el CD8. El CD8 es una célula que es citotóxica, es decir, ataca a los agentes externos, digamos a las noxas externas, en forma directa, mientras que los linfocitos CD4 tienen una función más de mediación. Los linfocitos CD4 son los que median la inmunidad, se encargan de estimular CD8, se encargan de estimular linfocitos B para que produzcan anticuerpos. Y aquí no puse un tipo celular que son las natural killers, que son células que son muy parecidas a los polimorfos nucleares, pero son células que intervienen en la respuesta directa. Con respecto a los linfocitos T, el linfocito T de tipo CD4, cuando está, es el principal responsable de su afectación por el virus de la inmunodeficiencia adquirida, es decir, el virus del HIV, es decir, el linfocito T, cuando se produce justamente la infección por el virus HIV, el linfocito TCD4, el HIV ejerce su acción infectando el linfocito TCD4, haciendo que utilice su propia maquinaria celular para producir mayor replicación viral, y va matando cada vez más número de linfocitos T CD4. Por lo tanto, al disminuir el número de CD4, toda la inmunidad empieza a caer, porque los CD4 son las principales células que comandan la inmunidad, porque va a bajar la inmunidad celular, va a bajar la inmunidad inmunoral, o humoral mejor dicho. Entonces son las responsables de producir lo que se llama el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o la enfermedad SIDA. Dentro de lo que son mediadores provenientes de células y tejidos, esto sí interesa mucho con respecto a las reacciones de hipersensibilidad, porque vamos a encontrar algunas sustancias, no vamos a hablar de todos, algunas aminos vasoactivas como ser la histamina, la serotonina, proteínas plasmáticas como ser complementos, cininas, proteínas de coagulación, y vamos a tener por otro lado los metabolitos del ácido araquidónico como ser prostaglandinas, leucotrienos, los factores activadores de plaquetas, que son los que hemos hablado. Hay otras sustancias como ser las citocinas o quimiosinas, y el óxido nítrico, que es una sustancia que son vasodilatadores. Todos estos son mediadores que son producidos por células y tejidos. Algunas de ellas, como ser la histamina, la serotonina, el óxido nítrico, reciben el nombre de autacoides. ¿Por qué? Porque las células que los producen pueden encontrarse en cualquier parte del organismo, ¿sí? Y se puede producir en cualquier parte del organismo, ¿sí? Cualquier parte que se los necesite, van a estar ahí, bueno, porque van a ser generados por diferentes tipos de células. Por ejemplo, habíamos dicho que los eosinófilos, los basófilos pueden producir histamina, serotonina, las plaquetas, que pueden estar en cualquier parte del organismo y van a producir el factor activador de plaquetas, o el factor de crecimiento derivado de plaquetas, perdón. Las proteínas plasmáticas, ¿sí? Como ser el complemento, todo esto forman parte de ese grupo. Vamos a hablar de alguno de ellos, porque esto es un repaso en realidad, y es para poder ahondar algunos conocimientos, para que ustedes entiendan cuando veamos el día de mañana otras patologías que tenemos que ver en la materia. La histamina, ¿sí? La histamina se encuentra inactiva en los gránulos de las células cebadas, de las plaquetas y de los polimorfos nucleares basófilos, ¿sí? Se origina a partir de la histidina, ¿sí? Que es por la acción de la enzima histidina descarboxilasa, y va a intervenir en el comienzo de la inflamación aguda, y es el primer mediador químico. Va a causar dilatación muscular e incremento de la permeabilidad vascular, y se inactiva por diseminación de la enzima histaminasa. Aquí interviene mucho lo que son las reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo las alergias, ¿sí? Una persona que tiene alergia al polen, por ejemplo, a los ácaros del polvo, o cualquier tipo de alergia estacional, va a tener una elevación exagerada de histamina. Por eso a ese paciente se le suele administrar antihistamínicos, como la famosa loratadina o cetiricina, ¿sí? Cualquier persona que tenga rinitis, o que tenga, por ejemplo, algún tipo de coriza, que es la secreción nasal, o inflamación conjuntival, justamente por reacción alérgica, se toma un antihistamínico y disminuye mucho los síntomas producidos por la histamina. La serotonina es una sustancia que se encuentra en las plaquetas, en las células enterocromafines y en la mayoría de los tejidos, por eso decimos que también es un autacoide. Tiene una acción similar a la histamina también. Hay algunas citocinas, ¿sí? Como son polipéptidos producidos por linfocitos, macrófagos, van a incrementar la quimiotaxis, que es la atracción de células a donde se produce un proceso inflamatorio, y modulan la función de células endoteliales. Son también responsables las citocinas de la fiebre, ¿sí? De la inducción del sueño,
de las neutrofilias, de la hipotensión, y en algunas situaciones suelen acompañar infecciones graves y shock séptico. Cuando una persona tiene una infección que no se puede controlar, es justamente porque hay mediadores inflamatorios que generan que haya vasoplejía, entonces los vasos se dilatan y genera el famoso shock séptico, que se produce en los cuadros infecciosos graves y el principal causante de mortalidad en las terapias intensivas del mundo. El óxido nítrico, ¿sí?, es producido por células endoteliales y macrófagos, interviene produciendo vasodilatación, disminución de la agregación plaquetaria, es una sustancia que es citotóxica para algunos microorganismos y algunas células tumorales también. Y esto es otro capítulo también, que también es súper extenso, pero que lo vamos a resumir para que ustedes se ubiquen, porque ustedes este año también ven fármaco y van a relacionar con algo de estos contenidos. Por ejemplo, hay metabolitos del ácido araquidónico, ¿sí? El ácido araquidónico, recordemos que es un ácido graso, ¿sí?, que es esencial, ¿sí? Ustedes fíjense que cuando compren leche, a veces está enriquecida con estos ácidos, ¿sí? Son fundamentales de estos metabolitos dos principalmente: las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿bien? El ácido araquidónico proviene de la dieta, que es lo que dijimos recién, o de la conversión de los ácidos grasos esenciales, el linoleico, a través de dos vías: la vía de la ciclooxigenasa o de la lipoxigenasa. Es decir, la ciclooxigenasa es una vía que es una enzima que se encuentra presente, por ejemplo, en células, en las plaquetas también. La ciclooxigenasa tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como las enzimas COX, C-O-X. Tenemos la COX-1 y la COX-2. Esta enzima utiliza y convierte lo que es el ácido araquidónico, produciendo lo que son prostaglandinas y tromboxanos, que los tromboxanos se producen a nivel de las plaquetas. La aspirina, por ejemplo, se encarga justamente de esta función, de inhibir la función de, por un lado, de prostaglandinas y de tromboxanos. Y por otro lado tenemos la vía de la lipoxigenasa, que va a convertir este ácido graso en lo que son los leucotrienos. ¿Por qué me detengo un poquito en este tema? Porque ustedes alguna vez han tenido dolor, qué sé yo, la famosa propaganda del ibupiral, ibuprofeno, o cualquiera de esas. Ustedes se habrán tomado lo que es justamente un ibuprofeno, que el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo. ¿Por qué decimos que no esteroideo? Porque no corresponde al grupo de los glucocorticoides. La dexametasona es un glucocorticoide. Entonces los AINES, o los antiinflamatorios no esteroideos, lo que hacen, inhiben justamente la producción de esta enzima, de la ciclooxigenasa. Entonces, si yo inhibo la ciclooxigenasa, no voy a producir prostaglandinas. Y las prostaglandinas son los principales responsables de la sopa inflamatoria o de ese foco inflamatorio, que son los responsables de generar el dolor. Por eso, cuando uno tiene un proceso inflamatorio, se produce la generación de estas prostaglandinas, que son las que generan la excitación nerviosa y que nosotros sintamos el dolor a nivel de nuestra corteza. Entonces, yo tomo un ibuprofeno inhibiendo la ciclooxigenasa para inhibir lo que es la producción de prostaglandinas. ¿Se entiende? Entonces, hoy en día ya saben para qué sirve un ibuprofeno, o para qué sirve, por ejemplo, un naproxeno, o un inhibidor de la COX-2, que son otro tipo de enzimas más específicas, como ser el etoricoxib, por ejemplo. Las lipoxigenasas, en este caso, producirían lo que son los leucotrienos. Los leucotrienos también generan una función como aumento de la permeabilidad vascular, vasoconstricción, quimiotaxis también, y las prostaglandinas producen vasodilatación, ¿sí? Por eso son responsables de la inflamación. Vamos a ver lo que es algo de edema, ¿sí? Cuando hablamos de edema, ¿se acuerdan que habíamos visto cuando lo charlamos sobre lo que es el examen cardiovascular? Es algo que nosotros vamos a detectar a la inspección. Se define el edema como el acúmulo anormal de líquidos en espacios intercelulares y o cavidades corporales. Entre los factores que participan en la regulación del medio hídrico se destacan la presión intravascular de los líquidos y la presión oncótica o coleidosmótica, que está relacionada con las proteínas plasmáticas. Está relacionado a su vez también con la permeabilidad vascular, otros mecanismos de reabsorción renal de agua y electrolitos, acciones de sustancias hormonales, drenaje linfático, etc. Eso van a ver mucho ustedes. Aquí hay un esquema muy sencillo que muestra que la presión hidroestática, ¿sí?, que está, por ejemplo, en el organismo, ¿sí?, tiende a
tratar de mantener el líquido, obviamente la presión de intersticio, ¿no? La presión hidrostática tiende a aumentar, a producir la salida de lo que viene a ser el líquido de los vasos sanguíneos hacia afuera, mientras que la presión oncótica tiende a producir la entrada del líquido o mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Aquí esta presión en realidad iría hacia afuera. La formación de edema constituye un proceso activo, ¿sí? Nosotros vamos a tener diferentes tipos de mecanismos. Por ejemplo, si yo aumento la presión hidrostática intravascular, ¿sí? Va a generar el aumento de presión hidrostática que tiende a salir el líquido hacia afuera. Si yo disminuyo las proteínas dentro del plasma, eso va a hacer que el líquido también tienda a salir, porque las proteínas mantienen el líquido dentro de lo que viene a ser el vaso sanguíneo. Puede producirse en algunas circunstancias el aumento de la permeabilidad capilar. Hay algunas patologías como ser renales relacionadas con la retención de sal y agua, alteración del flujo linfático, todas son circunstancias que pueden llegar a alterar justamente esto. Entonces, el edema se produce como resultado del aumento de las fuerzas que tienden a trasladar el líquido desde dentro del vaso sanguíneo hacia afuera, ¿sí? Normalmente en el espacio intracelular no hay líquido libre, sino que hay un gel laxo que está formado principalmente por ácido hialurónico. Los factores que favorecen la salida de líquidos del compartimento intravascular son la presión osmótica del líquido intersticial y la presión hidrostática intravascular. Los factores que favorecen la entrada de líquido al compartimiento intravascular, es decir, que entre dentro del vaso sanguíneo, obviamente va a ser la presión oncótica u osmótica o coleidosmótica, pueden llegar a leerlo, de las proteínas plasmáticas, y la presión hidrostática tisular. Para resumir, si ustedes tienen un paciente que tiene buen nivel de proteínas en sangre, no va a tener edemas, ¿sí? A menos que tenga alguna causa que aumente la presión hidrostática, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Si la insuficiencia cardíaca va a generar, por la hipervolemia, un aumento de la presión hidrostática, generando la salida de líquido. Por otro lado, factores favorecen la salida de líquido, ¿sí? La presión hidrostática intravascular, que es el ejemplo que les dije recién. Por otro lado, aquí pusimos el ejemplo de la presión hidrostática, lo que sería extravascular, tiende a mantener el líquido dentro del vaso sanguíneo. Entonces van a ver que tanto la presión hidrostática como la presión oncótica tienden a contrapolarse, es decir, está una oponiéndose a la otra. En el caso de los que favorecen la salida de líquidos, ¿sí? La presión de proteínas de ese líquido intersticial va a tender a hacer que la proteína tiende a atraer hacia afuera justamente de los vasos sanguíneos, si las proteínas que están por fuera obviamente, y la presión hidrostática también tendería a hacer, si aumenta mucho la presión dentro del vaso sanguíneo, tiende a generar la salida de edema o de líquido intersticial. Resumiendo, ¿sí? Los factores más importantes son estos: la presión hidrostática intravascular y la presión coleidosmótica del plasma. Son las dos más importantes, por más que también existan presiones hidrostáticas en el líquido intersticial y presión de las proteínas plasmáticas a nivel intersticial también. Pero a nivel intravascular, si yo aumento la presión hidrostática, como sea en la insuficiencia cardíaca o en el linfedema, ¿sí? El aumento de esta presión hidrostática va a generar la salida de líquido, o si tengo patologías que me disminuyen las proteínas del plasma, va a tender a hacer que se produzca también la salida de líquido, generando como ambos los mecanismos de la fisiopatogenia del edema. Entonces, resumiendo, el aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Se puede dar, por ejemplo, que haya una disminución del retorno venoso, como hacer lo que dijimos recién, las insuficiencias cardíacas, las obstrucciones venosas o las pericarditis constrictivas. Y a su vez, podemos tener que haya una alteración de la presión oncótica del plasma, ¿sí? Que genere, por ejemplo, hipoproteinemia. Vamos a tener, por ejemplo, las causas renales, por ejemplo, algunos síndromes como el síndrome nefrótico, en el cual se genera pérdida de proteínas a través del riñón. Si yo pierdo proteínas, pierdo los niveles de proteínas plasmáticas, haciendo que el líquido salga del espacio intravascular. Pacientes con falla hepática, ¿sí? Como en cirrosis o cáncer extensos de hígado, van a tener disminución de la producción de proteínas, por eso, como causa hepática, generaría disminución de la presión oncótica del plasma. Dentro de las causas intestinales, la falta de aporte, ¿sí? Por ejemplo, las desnutriciones,
o los déficits de absorción, como los síndromes de mala absorción. Dentro de los mecanismos de producción del edema también reconocemos lo que es la retención de sodio, ¿sí? Pacientes que tengan ingesta excesiva de sal, con función renal disminuida, o aumento de la reabsorción tubular de sodio. Dentro de causas de obstrucción linfática, puede ser causa inflamatoria, un proceso inflamatorio, ¿sí? Un golpe o una infección, etc. Una causa neoplásica que obstruya el drenaje linfático. Causas postquirúrgicas, posterior a una cirugía, que te hayan extirpado ganglios linfáticos, o posterior a la radiación, que se dan muy frecuentemente en los pacientes con radioterapia. El aumento de la presión hidrostática se da, por ejemplo, en el contexto de una insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí los pacientes van a tener un aumento de la presión hidrostática, es el mecanismo básico por el cual se produce el edema, perdón. La insuficiencia cardíaca sería justamente, como definición, el fallo del corazón como bomba, ¿sí? Entonces esto va a producir como consecuencia, por un lado, un trastorno retrógrado, por dificultad del retorno venoso hacia las cavidades derechas, produciendo estacio-congestión venosa, ingurgitación yugular, que son los signos que habíamos visto, y edemas. Y por un lado, trastornos anterógrados, es decir, el paciente con falla cardíaca disminuye su gasto cardíaco y eso va a producir disminución de la perfusión renal, que eso estimularía el eje renina-angiotensina-aldosterona, produciendo más retención de sodio por el riñón, aumentando a su vez más la volemia y por tanto un círculo vicioso con mayor generación de edemas. Esto, como les habíamos mostrado, ¿se acuerdan de la clase de examen cardiovascular? De cómo se presenta la ingurgitación yugular en los pacientes con insuficiencia cardíaca. El edema, ¿cómo lo vamos a buscar? En los sitios donde es posible detectarlo. Si el paciente deambula, si camina, lo vamos a buscar en las zonas de declives, en los pies, en las piernas, como ser en los maleolos, en la zona tibial. Generalmente siempre colocamos el dedo índice o el dedo pulgar, ¿sí? Que hacemos un poquito de presión para tratar de obtener el signo de fobia o de Godet, que son las imágenes que habíamos visto en la clase cardiovascular. Cuando el paciente está en decúbito o está en cama, lo vamos a investigar en la región sacra, que lo se conoce como el signo de la sábana. Pacientes que tienen edemas generalizados, lo vamos a buscar a nivel de los muslos y los flancos del tronco, ¿sí? Vamos a tomar un grueso pliegue de la piel, ¿sí? Formando una pinza, ¿sí? Como estos lugares no tienen relieves óseos, nosotros vamos a hacer una zona para poder colocar la piel con los dedos. Entonces vamos a apretar haciendo una pinza y vamos a ver que después de unos segundos se forma una depresión ejercida, que es lo que se conoce como el signo de la pinza también. En casos severos pueden llegar a detectar que el edema infiltra la dermis y van a ver que esos pacientes tienen piel de naranja, se ve como los poros se notan más distribuidos, más amplios. Y obviamente siempre vamos a buscar el edema por acción de la gravedad, entonces vamos a buscar en las zonas más declives. El edema facial es raro verlo en pacientes con insuficiencia cardíaca, es más frecuente en pacientes que tengan falla renal, por eso observen bien cuando estén delante de los pacientes, aquellos que tengan falla renal van a observar eso. Se puede ver infiltración palpebral y borramiento de pliegues, y los edemas renales tienden a ser más pálidos con temperatura cutánea normal, mientras que el edema de origen cardíaco siempre suele ser más frío, acompañado de cianosis periférica. Ahí vemos de nuevo la imagen de lo que es el signo de Godet y cómo el edema se ubica allí en las zonas declives. Aquí vemos en la zona pretibial, en pacientes que tengan un edema mucho más extenso, se puede llegar a detectar lo que es el signo de la fobia en la zona pretibial.